El millonario Seo reconoce a la mendiga negra por la marca en la mano tras humillación en la boda. El murmullo de la multitud era ensordecedor. Todos estaban allí, ansiosos y expectantes, esperando el instante mágico que seguiría a la promesa de amor eterno. Pero el corazón de Livia se detuvo en seco. Allí estaba en el altar, con su vestido blanco como la nieve, esperando a Bruno, el hombre de sus sueños. Sin embargo, el tiempo parecía haberse congelado. Las campanas de la iglesia sonaban en un tono sombrío, como si presintieran la tragedia. De repente, la puerta principal se abrió y el rostro de Bruno se asomó con una mezcla de angustia y resolución. «Lo siento, Livia», pronunció cada palabra aterrizando como un ladrillo en su pecho. La multitud contuvo el aliento. ¿Cómo se atrevía a abandonarla allí, en medio de todos? El silencio se convirtió en un estruendo de murmullos y miradas de compasión. Las lágrimas brotaron de los ojos de Livia, sus sueños desvaneciéndose en un instante. Sin embargo, en medio del caos, Livia encontró su propósito en ese lugar. Decidió abrir su propio café, donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con la esperanza que comenzaba a renacer en su corazón. Caio se convirtió en su amigo más fiel, ayudándola a darle forma a su sueño. Pero lo que Livia no sabía era que Caio cargaba un secreto propio, uno que cambiaría todo lo que creía saber. Un día, mientras revisaban cajas antiguas en busca de suministros, Caio encontró un testamento. El nombre de Livia brillaba en él como un faro en la oscuridad. Resultaba que su padre, un hombre que había desaparecido de su vida, había dejado una herencia que conectaba sus destinos. Comenzó a difamarla públicamente, convirtiéndose en su antagonista y haciendo que la gente de su ciudad dudara de su integridad. La tensión se intensificaba y Livia se vio obligada a luchar no solo por su café, sino por su honor. Mientras más se adentraba en su nuevo mundo, más descubrimientos oscuros salían a la luz, revelando secretos familiares que marcarían sus vidas. En medio de todo esto, la conexión entre Livia y Caio se profundizaba, mezclando amistad con algo más, algo que ambos comenzaban a temer. Pero en un giro inesperado, una revelación chocante al respecto de Bruno llevó a la relación entre ellos al borde del colapso. ¿Qué más podría ocultar el pasado? ¿Podrían ambos superar los fantasmas que atormentaban sus vidas? ¿O la tormenta que rodeaba a Livia? Y Caio se llevaría todo lo que habían construido juntos. Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. ¡Ah! Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! Mientras Caio y Livia organizaban los suministros en la cafetería, el aire enrarecido por la tensión de sus sentimientos se volvió casi palpable. Él le sonrió, pero en su mirada había un destello de preocupación. Era como si el destino estuviera a punto de lanzar un golpe devastador. De repente, la puerta se abrió con un estallido. Maísa,
una antigua amiga de Livia, entró corriendo pálida y casi sin aliento. «Livia, tienes que venir rápido. Lo han encontrado». Temblaba como un hilo de cristal quebrándose. Livia frunció el ceño confundida. «¡Díaz! ¡Casi sin aliento!». Su voz temblaba como un hilo de cristal quebrándose. Livia frunció el ceño confundida. «¿Cómo puedo saber? ¿Encontrar qué? ¿De qué hablas?» «El cuerpo de tu padre. Lo han encontrado en un bosque cerca de la ciudad». Las palabras fueron como un latigazo, una punzada violenta en el pecho de Livia. El aire se le escapó de los pulmones. Puede ser. Sí, era cierto. Los murmullos entre la multitud crecían a su alrededor, haciendo eco de su dolor. «No, no, no», repetía, mientras el mundo daba vueltas a su alrededor. Su padre, ese hombre del que nunca supo la verdad, había regresado de la nada para irse para siempre. El nudo en su garganta se hacía más fuerte. Cayo la sostuvo por los hombros, tratando de calmarla, pero su propia preocupación era evidente. «Livia, respira. Esto no cambia lo que hemos estado construyendo». Pero yo no lo conocía. Apenas era una sombra en mi vida. ¿Por qué ahora? La confusión se mezclaba con una tristeza ensordecedora. La idea de que había un cuerpo, un cierre y todas las preguntas sin respuesta la abrumaba. Le costaba sostenerse en pie. Entonces, mientras Marisa seguía hablando, más palabras dolorosas surgieron. «Bruno, él fue quien lo encontró. Dijo que estaba involucrado en algo grande. La policía está investigando». El nombre de Bruno golpeó a Livia como un puño. Su mente se llenó de imágenes del hombre que la había traicionado, ahora conectado a un oscuro secreto que nunca imaginó. Sin pensarlo, se volvió hacia Cayo, su mirada ardiente. «¿Lo sabías? ¿Estás involucrado en esto?». El dolor en su voz era palpable. «No, nunca». Cayo alzó las manos, pero la desconfianza empezaba a crecer en el aire. El silencio se volvió abrumador, el tipo de silencio que grita más fuerte que 1000 palabras. ¿Qué pasaba realmente? ¿Por qué Bruno había creído que era su derecho organizar la vida de Livia? ¿Por qué ella sentía que su mundo se desmoronaba una vez más? Sin embargo, la bomba no había estallado por completo. Justo un nuevo miedo se apoderaba de ella. Su teléfono sonó. La pantalla mostraba un mensaje de Bruno. «Livia, necesito hablarte. Hay algo que tú debes saber sobre tu padre. Algo que cambiará todo». Casi podía escuchar su propia respiración, luchando por abrirse camino entre la perplejidad. Ella y Cayo compartieron una mirada que decía más de lo que las palabras podían expresar. En ese instante se dieron cuenta de que la lucha estaba lejos de terminar. Las sombras de su pasado estaban regresando y la verdad se convertía en una oscuridad aún mayor. ¿Qué revelación guardaba Bruno? ¿Podría ser que todo lo que conocía sobre su padre y su madre fuera una farsa? La vida de Livia colgaba de un hilo, y los secretos que envolvían a Bruno y a su familia se apresuraban a revelarse. La pregunta que nadie podía abordar ahora era: ¿qué tan profundo llegaría la traición? Livia y Cayo se miraron, y en el silencio que llenaba el aire, toda la verdad parecía agazapada, esperando a estallar. El mensaje en la pantalla del teléfono de Livia resonaba en su mente, un eco inquietante de cómo se había desmoronado su vida. «¿Qué es lo que tiene que decirme Bruno que cambiará todo?», pensó, su pulso acelerándose. «Livia, esto no es lo que parece», dijo Cayo con seriedad.
y su voz temblaba ligeramente. Ella sintió una punzada en el estómago. La confianza que había empezado a construir se desmoronaba frente a sus ojos. Entonces, ¿qué es? Su tono era desafiante. La frustración empujaba las palabras hacia afuera. Cayo tragó saliva. Sus ojos buscaban en los de ella la manera de explicarse. Pero el momento era demasiado frágil, demasiado pesado. Livia, abrumada por la confusión y el miedo, dio un paso atrás. El choque emocional la había dejado a la deriva y sus pensamientos empezaron a nublarse. «No puedo hacer esto. No puedo seguir así», murmuró, su voz quebrándose como cristal. Justo cuando el silencio volvió a ser acto de presencia, el teléfono vibró en su mano. Era un nuevo mensaje. «Te estoy esperando en el viejo taller. Hay algo en que tendrás que decidir». Livia sintió que el mundo se hundía aún más bajo sus pies. Decidió casi instintivamente que debía afrontar la verdad y no de una manera suave. «Vas a venir conmigo», le dijo a Cayo, tomando una determinación que sonaba más fuerte de lo que se sentía en su interior. Sin embargo, cuando se disponía a marcharse, el rostro de Cayo se tornó grave. «¿De verdad quieres saber? Porque no solo se trata de tu padre. Te juro que hay más», admitió. Antes de que pudiera responder, el sonido de la puerta abriéndose atrajo su atención. Marisa asomó, su rostro pálido y arrugado por una desesperación inusual. «Livia, es urgente». Su urgencia trajo consigo un torrente de inquietud. «¿Qué pasa, Marisa?», preguntó Lidia, intentando mantener la calma. «Bruno, le pasó algo a Bruno. Lo encontraron en el bosque, malherido. Dijo que no puede hablar con nadie más que contigo», soltó Marisa, y las palabras fueron como un rayo que atravesó el corazón de Livia. La información la dejó sin aliento. El nudo en su garganta se hizo aún más fuerte. «¿Cómo que malherido? ¿Qué le sucedió?». Marisa se detuvo, como si el peso del mundo la aplastara. «Alguien lo atacó. Dijo que tenía que verte. Es todo lo que sé. No hay tiempo, él podría estar en peligro». Livia sintió una oleada de emociones mezcladas. Miedo, rabia, tristeza. «¿Por qué ahora? ¿Por qué sigue metiéndose en mi vida?», murmuró, sintiendo que su cabeza daba vueltas. «¿Quieres que lo ignoremos? Esto podría ser nuestra oportunidad», insistió Cayo, tratando de sacarla de su trance. «No puedo dejarlo así», respondió con firmeza. «Esto es más grande de lo que pensaba. Tengo que verlo». Con un grito en su interior, Livia tomó la mano de Cayo y se lanzaron hacia el taller donde Bruno había prometido revelarle todo. El camino se sintió interminable, la tensión acumulándose, y justo cuando llegaron al taller, la escena que encontraron les dejó paralizados. Bruno estaba allí, sentado en una silla, cubierto de vendajes, pero lo que más llamó su atención fue su mirada, llena de miedo, pero también de algo más profundo, algo que no podían entender. Se giró hacia ellos, y antes de que Livia pudiera decir algo, él soltó una revelación que sacudió sus cimientos. «Tu padre no murió solo, Livia. No era como creías. Estaba involucrado en algo poderoso, algo que ahora podría amenazarte a ti también. La verdad que buscas está más cerca de lo que imaginabas». Livia sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Preguntas sin respuesta comenzaron a tumultuar en su mente. ¿Qué significaba eso? ¿Quién realmente era su padre? ¿Qué tan profundo iba este juego? Y cuando Bruno hizo una pausa, su rostro blanco como un lienzo, y lentamente reveló un secreto más que haría que su corazón se detuviera.
Tú no eres solo la hija de un hombre que se perdió. Hay más en tu historia que aún no conoces. Y podría cambiarlo todo para ti. El aire se tornó pesado. ¿Qué más sabía en su vida que no sabía? Las palabras de Bruno estaban llenas de un horror, pero al mismo tiempo parecía más oscura que nunca. ¿Qué significaría eso para ella y para todos los que estaban a su alrededor? La incertidumbre era un monstruo que resurgía de las sombras. Bruno respiró hondo. Su expresión grave enfatizaba la urgencia de sus palabras. Lo que te voy a contar cambiará todo, Livia. Tu padre no solo estaba involucrado en algo oscuro, sino que tú también estás dentro de esto. Su tono era alarmante, y el silencio que siguió pareció extenderse como una sombra en la habitación. Livia sintió un escalofrío recorrer su columna. Cayo frunció el ceño, luchando entre la incredulidad y la necesidad de proteger a Livia. «Bruno, ¿qué estás diciendo? ¿De qué hablas?» La tensión en el ambiente era palpable. El sudor comenzaba a resbalar por la frente de Livia, mientras que su corazón se aceleraba en un compás frenético. Hay personas que han estado buscándote. Es más grande de lo que imaginas. Bruno miró hacia la puerta, como si el peligro pudiera aparecer en cualquier instante. Tu padre dejó más que una herencia. Te dejó un legado, y no es el tipo de legado que cualquiera desearía tener. Lidia se sintió mareada. ¿Qué legado? Su voz temblaba, cada palabra un eco angustiado. Cayo le tomó la mano. Su contacto era cálido y sólido, pero la revelación de Bruno lo sacudió. Bruno hizo una pausa, y por un momento el aire se volvió denso. Luego dejó caer la bomba. Él sabía más sobre esa marca en tu mano de lo que crees. Él era parte de un círculo secreto, uno que controla muchas cosas en esta ciudad. Y tú eres su heredera. Las palabras resonaron en su mente. ¿Heredera de qué? Mantuvo la mirada fija en Bruno, buscando una respuesta que nunca llegó. No puedo ser parte de eso. Mi vida era normal. ¿Qué me estás diciendo? Bruno la miró intensamente. No es una elección, Livia. Es tu destino. Hay gente que te quiere encontrar y no es para abrazarte. En ese momento, el silencio y el horror se rompieron cuando un ruido ensordecedor resonó desde afuera. Un grupo de hombres armados irrumpió en el taller, sus rostros ocultos tras pasamontañas, y la tensión se cortó como el aire en un día de tormenta. «¡Todos al suelo!», gritó uno de ellos, y el pánico se desató. Livia sintió que su corazón se detenía. Cayo la empujó hacia una esquina, sus miradas fijas en el grupo que se abalanzaba hacia ellos. «Bruno, ¿qué va a pasar?», preguntó Livia con miedo en los ojos. Bruno, con la sangre escurriendo por su venda, respondió en un susurro: «Tú debes escapar. Ellos no saben que estás aquí, pero vendrán por ti. Eres más importante de lo que imaginas». El caos se apoderó de la escena. Fuegos artificiales de luces parpadeantes y gritos llenaban el taller, mientras los hombres buscaban a su alrededor. Una ráfaga de adrenalina recorrió a Livia. Sin pensarlo, se giró hacia Cayo. «¡Debemos salir de aquí!». Pero mientras se preparaban para correr, un disparo resonó en el aire. El sonido atravesó su pecho como un latigazo y Livia se congeló, horrorizada. El proyectil alcanzó a uno de los hombres en el exterior. Cayo empujó a Livia detrás de unas cajas, manteniéndola oculta. «¡Espera!», ordenó, su aliento pesado. Poco a poco la situación se tornaba más compleja. Livia no podía hacer más que contemplar el caos que se desataba fuera.
Un segundo disparo y el cuerpo del hombre caído se tambaleó antes de caer de espaldas. La adrenalina inundó su cuerpo. ¿Quién estaba disparando? ¿Por qué estaban ellos en medio de esto? Entonces algo en el aire cambió. Un silencio inquietante rodeó el taller, como si el mundo se hubiera detenido. Y justo cuando pensaban que todo había terminado, un rostro familiar emergió entre la penumbra. Era Marisa, pero no estaba sola. A su lado estaba su madre. Lidia sintió que se le caía el alma a los pies. La mujer que había creído perdida para siempre. «¡Mamá!», exclamó, la incredulidad inyectando energía en su voz. Pero la mirada de su madre no era de triunfo ni de alegría. Era de advertencia y angustia. «Livia, corre, no hay tiempo. Ellos vienen por ti. Tú eres parte de algo mucho más grande», gritó Marisa, su miedo latente contagioso. Todo se volvió confuso. Lidia sentía que el mundo giraba más rápido de lo que podría entender. ¿Qué estaba pasando? La traición, el miedo, los conocidos. Estaba atrapada en una telaraña de secretos que se extendían más allá de su comprensión. ¿Era su vida realmente lo que había creído? «¡Espera!», gritaron al unísono, mientras la puerta se abría lentamente, revelando una oscuridad que amenazaba con tragarse todo. La verdad, un monstruo latente, estaba por salir a la luz, y todo lo que creía sobre su familia y su propia identidad estaba a punto de desmoronarse en un instante. Livia y Cayo se miraron, y en ese intercambio de miradas una sola pregunta latía en sus corazones. ¿Cuánto más se arriesgarían por la verdad? Y justo antes de que el caos volviera a desatarse, Livia supo que nada sería como antes. La historia de su vida estaba a punto de cambiar de forma irrevocable. Livia y Cayo se miraron y en ese intercambio de miradas, una presión palpable los rodeó. La puerta del taller se abrió, desvelando un oscuro abismo, con Marisa y su madre a su lado. La tensión se había vuelto insoportable. La advertencia en los ojos de su madre no se iba, pulsaba como un eco, mientras el tiempo pareció congelarse. «¡Livia, corre!», gritó Marisa una vez más, su voz desgarradora, como un grito en la oscuridad. Pero antes de que pudiera reaccionar, la puerta se desplomó de nuevo, y un grupo de hombres armados irrumpió en el lugar, sus rostros cubiertos de máscaras negras. Las armas brillaban bajo el escaso brillo de la luz. Livia sintió que el frío se infiltraba en su piel, su corazón latiendo desbocado. «¡No, por favor!», gritó, pero el pánico ahogó su voz. Cayo la empujó hacia atrás, protegiéndola con su cuerpo. «Quédense juntos», ordenó con firmeza. Los hombres comenzaron a avanzar, sus miradas frías y calculadoras. Bruno, herido, se arrastró hacia ellos, el sudor perlado en su frente. «¡No se acerquen!», vociferó, su voz desgastada por el dolor. «¡Es ella!», murmuró uno de los hombres, y el aire se volvió más denso al escuchar la revelación. Todos en la habitación contuvieron la respiración. «¡La hija del traidor! ¡La encontramos!». «¿Qué quieren de mí?». La confusión y el terror se entrelazaron en el pecho de Livia. «Tu padre dejó algo que no debió dejar», dijo el líder, acercándose. «Hay algo que le pertenece a ustedes. Sabemos que él escondió un legado y está en tus manos». Mientras tanto, Cayo le apretó la mano a Livia y a pesar del caos, ella sintió una chispa de valentía. «¡No tengo nada!», exclamó, pero sus palabras resonaron vacías. La marca en su mano, la misma que había odiado, brilló intensamente como si supiera algo que ella ignoraba. Bruno tembló.
¡Te lo dije, Livia! ¡Tienes que escapar de aquí! ¡Ellos vienen por ti! Sus palabras fueron interrumpidas por un nuevo disparo que resonó fuera. Todo se movió como un borrón. La entrada estaba colapsando bajo el ruido. ¿Quiénes son ustedes?, exigió Livia, su voz más fuerte de lo que se sentía. El hombre levantó una ceja, su rostro oculto tras la máscara. ¡Te vas a enterar! Tu pasado no está bien guardado y tu madre... dijo, y de repente la atmósfera cambió. Su madre se puso rígida y Livia sintió el nudo en su corazón apretarse aún más. Ella tiene que ver esto. ¿Qué tienes que ver?, preguntó su madre. Pero el hombre no le respondió. En su lugar hizo un gesto y de inmediato uno de los hombres empezó a bajar el rostro de la máscara. El rostro que emergió entre la tela rasgada dejó a todos sin aliento. Era un hombre que Livia jamás habría esperado ver. Su corazón se detuvo. ¡Tú!, exclamó. El hombre frente a ella levantó la vista, sus ojos fríos y familiares. ¡Sorpresa!, dijo con una sonrisa torcida. Era un antiguo amigo de su padre, uno en quien había confiado plenamente. ¿Cómo puedes estar aquí?, gritó Livia. ¿Por qué no dijiste nada? Mi padre, él fue asesinado por ustedes, y tú lo sabías. Él estaba en la jugada, no en la parte de afuera, susurró el hombre, y su voz llenó la habitación. Gélida. Tu padre nos traicionó. Estaba a punto de entregarnos, y por eso tuvo que irse. Pero tú eres una pieza del rompecabezas que aún podemos usar. La revelación la golpeó como un rayo. ¿Qué significa eso?, preguntó, casi incapaz de seguir. Sin un aviso, la puerta del taller se sacudió violentamente. Livia sintió que su pánico crecía y en un instante todo se convirtió en una vorágine de gritos y empujones. La verdad que había guardado su familia durante años estaba a la vista. «¡No tienes idea de lo que has heredado!», gritó el hombre, abruptamente rompiendo cualquier noción de calma. La vida de Livia nunca sería la misma. «¿Qué has hecho?», le dijo Cayo, el miedo claro en su rostro. La habitación se llenó de murmullos y el golpe de... La realidad se estrechó contra ella con un poder devastador. Tu legado, continuó el hombre, no será un camino fácil. Vas a tener que elegir, estar de nuestro lado o luchar contra nosotros. Justo en ese momento, la sala se iluminó con luces brillantes de coches y sirenas. Todo estaba a punto de cambiar. Mientras Livia trataba de asimilar la magnitud de lo que había escuchado, un eco de sirenas llenó su mente. «No puedo», dijo, temblando mientras comprendía la verdad. Su vida ahora colgaba entre la lealtad y la traición. Todo lo que había creído conocer estaba al borde de desmoronarse, y su mundo giraba en una espiral de incertidumbre y revelaciones oscuras. ¿Estaría dispuesta a descubrir qué más le esperaba en la oscuridad? Sin respuestas, el miedo y la incertidumbre la envolvieron, dejando a todos en el taller en un estado de conmoción, buscando respuestas que podrían nunca llegar. Livia y Cayo se miraron, cautivos en el momento, mientras el aire se tornaba cada vez más pesado. Marisa y su madre estaban tensas, con la respiración entrecortada, pero el temor no solo provenía de los hombres armados que irrumpían en el taller. Había algo más, una verdad oscura, esperando salir a la luz. Como un monstruo agazapado bajo la cama. ¡Corre!, gritó Marisa, su voz resonando en la pequeña sala. Pero el tiempo parecía detenerse. Livia sentía que cada latido de su corazón resonaba en sus oídos. El terror se apoderó de ella. Todo lo que había creído se tambaleaba.
debía entender lo que estaba pasando. El líder del grupo, un hombre alto de mirada fría, dio un paso adelante. «Livia, ven aquí», dijo con un tono que podía helar la sangre. Ella sintió un escalofrío recorrerla. ¿Por qué la buscaban? No podía ser su vida normal. «No te acerques a ella», gritó Cayo, protegiéndola. Su voz era firme, pero Livia apenas podía sostenerlo enteramente. Era un punto de referencia en medio del caos, pero ¿hasta cuándo podría resistir? De repente, el hombre sin máscara elevó la mano, y un brillo en su rostro llamó la atención de Livia. «¡Pelayo!», exclamó. Era el viejo amigo de su padre. «¡Tú!», gritó con incredulidad. Pelayo sonrió, pero no era una sonrisa de alivio. «¿No te alegra verme, Livia? Lo siento, pero las cosas están mucho más complicadas de lo que imaginas». Anidada en su estómago, una ansiedad creciente comenzó a transformarse en ira. «¿Qué hiciste?», susurró, sintiendo que la traición le infligía hondo. Se dio cuenta de que los hombres armados no solo estaban tras su padre, sino que todo lo que había creído sobre su propia vida estaba basado en un gran engaño. Pero Pelayo no respondía. En su lugar giró la cabeza hacia la entrada, como si escuchara algo al otro lado. «No tenemos tiempo. La verdad está a punto de salir. Y hay más en juego que un simple legado». «¿Qué verdad?». La voz de Livia subía de tono. Necesitaba respuestas y debía obtenerlas ahora. Justo en ese preciso instante, un ruido ensordecedor resonó en el taller. Una explosión. Las ventanas estallaron en 1000 pedazos y el aire se llenó de polvo y cristales. La sala se oscureció por un momento y todo se tornó caótico. Los hombres armados comenzaron a gritar, algunos cayendo al suelo aturdidos. El humo llenó el espacio, y en medio del caos, Livia sintió que alguien la agarraba del brazo. Era su madre. «Ve, hija, sal de aquí», gritó. Pero Livia se quedó paralizada, y entonces el horror alcanzó una nueva dimensión. Entre el humo una figura irrumpe. Era su padre. O al menos eso creía. ¿Estaba vivo? La cara ensangrentada, mirada perdida, parecía más un espectro que un hombre. «Livia, aléjate de ellos», aulló. Los hombres horrorizados retrocedieron. «Es un engaño», gritó Pelayo, su rostro pálido al ver a un fantasma del pasado. «No es nuestro aliado». El pánico se desató. La figura de su padre, tambaleándose, aunque sangrante y débil, pareció querer acercarse. «Eres parte de esto, hija. Todo». Su voz se aceleraba, cada palabra un tambor que retumbaba cada vez más fuerte en el pecho de Livia. Pero antes de que pudiera comprender completamente, una ráfaga de disparos recorrió el ambiente. La gente gritaba. Livia buscó a Cayo, pero la imagen de su padre se interponía entre ellos. El caos, la confusión absoluta. La verdad estaba al límite de estallar, y cuando el polvo comenzó a despejarse, quedó claro, su padre no era solo un traidor. Sus ojos reflejaban un mundo que no debería existir. La traición estaba al acecho en cada rincón. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quién era realmente su padre? ¿Era un héroe? ¿Un villano? ¿O algo mucho más complicado? La última escena le quemó en el corazón. Una sombra oscura emergió,
un rostro de aquel que había creído un aliado. «Te he estado observando, Livia», susurró Pelayo, «y ahora tienes que elegir. Estás en medio de la guerra más peligrosa». La vida de Livia se tambaleaba, y la única verdad que podía sostener no hacía más que abrir más puertas al abismo. ¿Qué era lo que realmente se escondía detrás de esa marca en su mano? ¿Qué eran los secretos que su familia había tratado de ocultar? La noche que no terminaba solo acababa de empezar. La sala se llenó de un frío aún más intenso. Livia sintió el vacío en su estómago extenderse mientras observaba a su padre, el hombre que había creído muerto, tambalearse. Su rostro estaba marcado por una mezcla de dolor y determinación. «No, no puede ser», murmuró la incredulidad dándole vueltas a la cabeza. Cayo la miró, su expresión reflejando la misma confusión. «El tiempo se acaba, Livia», gritó Pelayo, intuyendo que lo inminente era más que un simple ataque. Antes de que pudiera reaccionar, un estruendo resonó por toda la habitación, como si el espacio se dividiera en dos. La puerta detrás de ellos voló abierta, y el caos se desató. Un grupo de hombres armados irrumpió en el taller, sus rostros ocultos por máscaras. Con el sonido de las balas cortando el aire, la sala se sumió en un torbellino de gritos y confusión. «¡Al suelo!», ordenó uno de los atacantes, pero el pánico había estallado. Livia fue empujada a un lado, su mundo girando mientras la adrenalina se disparaba. «¡Lidia, ve!», gritó su madre, pero el miedo paralizó sus pies. Fue entonces cuando conoció el verdadero terror. En un instante fugaz, una sombra se arrastró por el suelo, justo al lado de su padre. En cuestión de segundos, Pelayo le apuntó con un arma. Pero su objetivo no era el padre de Livia. «¡No! ¡No, no, no!», gritó mientras la traición se desplegaba ante sus ojos. Antes de que alguien pudiera reaccionar, un disparo resonó. El sonido rebotó, ensordecedor. «¡Mamá!», fue lo último que pudo pronunciar. Miró a su madre justo cuando una mancha roja comenzó a expandirse en su torso. Se sintió como si el aire le fuera arrancado de los pulmones. Su madre cayó al suelo, un grito que nunca llegó a salir de sus labios, y el horror llenó la habitación. Livia sintió que la rabia y el dolor la consumían. «¿Por qué?», gritó con el corazón desgarrado. «¿Por qué hiciste esto?». «Ella sabía demasiado», dijo Pelayo, con su voz como un eco helado. «La verdad es peligrosa. Tu madre nunca debió involucrarse». Un torbellino de emociones la invadió. El dolor de perder a su madre se unió a la traición que se cernía sobre todos. Cayo se abalanzó tratando de detener a Pelayo, pero otro disparo cortó el aire y el joven quedó aturdido en el piso. «¡No!». Livia se lanzaba hacia él mientras el tiempo se detenía. Todo se detuvo en un parpadeo. «¡Tú no puedes! ¡Tú eres la heredera!», gritó Pelayo, y en sus ojos algo más que el miedo brillaba. «No puedes alejarte de lo que eres. Tu destino te ha sido marcado desde el principio. El legado de tu padre no fue solo una traición». Livia lo miró con tanto odio que sentía que podía deshacerlo con solo desearlo. «¡Cállate!». Su voz no era más que un susurro, pero el fuego en su interior comenzó a incendiársele. «No, esto no puede terminar así». Entonces, mientras el caos se apoderaba del taller, la marca en su muñeca comenzó a arder. Le resultó familiar y extraño al mismo tiempo. Miró su mano. Brilla con un resplandor que nunca había sentido. Una intensidad instantánea la cruzó, como si la conexión que tenía con su padre finalmente tomara vida. Y en un segundo comprendió. La mirada de su padre se encontró con la suya. «Hija, debes aceptar lo que eres». Tu madre nunca lo entendió.
Necesitas permitir que la verdad te lleve donde debes ir. Las palabras resonaban en su cabeza, y mientras las imágenes de su vida pasaban como una película desenfrenada, una nueva realidad golpeó su ser. Un nuevo estruendo rompió el aire, y con la furia de una tormenta, Livia sintió algo despertar dentro de ella, como si la herencia que había dudado en abrazar comenzara a fluir a través de sus venas. Pero justo cuando la verdad parecía brillar, Pelayo levantó su arma de nuevo, apuntando a su padre. «No lo hagas», rogó Livia, y antes de que pudiera detenerlo, un grito resonó y un disparo más cambió el rumbo de todo. El frenético sonido hizo que la sala se sumiera en un caos absoluto. Cayo, exhausto en el suelo, luchaba por levantarse. Y una vez más, el terror se apoderó de Livia. En la fracción de un segundo, todo cambió. ¿Quién era realmente su enemigo? ¿Qué secretos aún se escondían? El peso de la herencia de su padre pesaba más que nunca en sus hombros. La marca en su mano brillaba intensamente. Los ecos de la verdad comenzaron a resonar. Y Livia entendía al fin que la lucha apenas comenzaba. «No importa lo que pase, tengo que encontrar la verdad», se gritó a sí misma, mientras las sombras de su pasado se acercaban a pasos agigantados, amenazando con envolverlo todo. La pesadilla apenas comenzaba. ¿Y todavía había cuentas por saldar? La pregunta quedó flotando en el aire, resonando con fuerza. ¿Estaba realmente lista para enfrentar la tormenta que se avecinaba? Mientras la confusión alcanzaba su clímax, un susurro recorrió la habitación. No lo entienden. No entienden la magnitud. La voz provenía de su padre, pero a Livia le sonó extraña, casi ajena. El caos en la sala continuó. Los gritos de los hombres armados resonaban. Pero su atención se centró completamente en su padre. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, sintiendo la incertidumbre apoderarse de ella. Su corazón latía con fuerza, casi a punto de estallar. Cada momento parecía prolongarse, mientras su padre luchaba por mantener el equilibrio. «Estás a punto de descubrir la verdad, y no será agradable». Una sombra pasó por su rostro, revelando una vulnerabilidad que nunca había visto antes. La tensión creció, el aire parecía volverse más pesado. «Tu madre sabía, Livia. Siempre lo supo». Esa afirmación la atravesó como un cuchillo. «¿Qué? ¿Qué sabía mi madre?». Su voz temblaba, la incredulidad retumbando en su pecho. El silencio en la habitación se hizo aún más pesado. La verdad que había querido escapar de su mente comenzaba a formularse en sus pensamientos. Las palabras desgarradoras de su padre apenas salieron. Ella era parte de todo esto. Protegió un secreto que podría destruirnos. Y justo cuando ella pensaba que ya no había más sorpresas, las curses se abrieron de par en par. Una figura familiar apareció en el umbral. Era el hermano de su madre, Carlos, Luis, el hombre. Influyente que había estado en ocasiones en su vida actual. «Carlos», murmuró, intentando profesar su presencia. «¿Cómo así?». Su mente corría desenfrenada entre recuerdos confusos y sin relación. Carlos, con una expresión seria, se acercó lentamente. «Lo que tu padre no ha entendido es que esto va más allá de nosotros. Hay otros que han estado manipulando esta situación, y todos vamos a tener que elegir un lado». Sus palabras eran como campanas de advertencia. Cada nota resonaba en su mente, haciéndola temblar. «¿El lado de quién?», inquirió Livia.
su voz subiendo, mientras el desasosiego se filtraba en cada sílaba. Fue entonces cuando la explosión de un vidrio quebrándose resonó en el aire. Una ráfaga de tirones la sacudió. Los hombres atacantes se agacharon, envueltos en un caos. «¡No! ¡No! ¡Sepárense!», gritó uno de ellos, pero en una fracción de segundo algo inesperado sucedió. Una serie de disparos retumbaron desde afuera, seguidos del sonido inconfundible de un coche lanzándose hacia la entrada. Era evidente que la policía había llegado, pero en medio del caos algo horrible sucedió. Un disparo resonó en la habitación, y rápidamente los rostros confusos encontraron su atención en el lugar donde se encontraba su madre. No, su corazón se hundió. La sangre brotó de su pecho. Livia gritó, pero el terror se le alojó en la garganta mientras caía de rodillas. «¡Mamá!», fue lo único que pudo lograr gritar. Carlos, con sus ojos desbordantes de horror, se abalanzó hacia ella, pero su madre manoteó, pidiendo calma. «No, no», balbuceó, «ellos, los que no deben ser nombrados». La voz se apagó mientras un brillo de comprensión cruzaba la mirada de Livia. Y por un breve instante sintió que todo lo que creía se desmoronaba. La mirada de su padre se tornó sombría. «Esos hombres», empezó, con cada palabra convirtiéndose en cenizas, «son parte de un juego más grande. Lo que hemos intentado proteger te ha estado buscando, Livia. Eres la clave». La furia la consumía. ¿La clave de qué? Jamás debió involucrarse en esto. La confusión y el dolor empezaron a mezclarse. La verdad se desternilló y todo se desmoronaba. La vida de Livia ahora estaba llena de secretos. Y ahora la revelación de su madre y su padre era más compleja que cualquier narrativa. Mientras sus ojos buscaban respuesta, una explosión de luz la deslumbró. La puerta se derrumbó, revelando a aquellos hombres que una vez pensó que eran amigos, en busca de venganza. La escena se volvió caótica. En la confusión, Carlos miró a Livia y con una mirada ardiente pronunció: «Tú eres la heredera». Pero la línea entre el bien y el mal se desdibuja en este momento. Está en tus manos determinar qué lado elegir, antes de que sea demasiado tarde. Y fue entonces que el mundo se detuvo. La palabra heredera resonó dentro de su mente. Justo cuando Livia sintió que el suelo temblaba, una sombra oscura emergía a su lado. Todo lo que había conocido estaba a punto de romperse en pedazos. ¿Quién era realmente su madre? ¿Qué dirección tomaría? ¿Y qué secretos aún quedaban por descubrir? Para Livia, la hora de la verdad había llegado. Y no todo lo que creía sobre su vida, su familia y su destino era lo que parecía. La sala se volvió un caos. Gritos, disparos y la oscura realidad se despidieron de la normalidad. Livia sintió que el aire se le escapaba mientras observaba a su madre caer, su vida drenándose en un instante. El nudo en su garganta se apretó y el llanto la ahogaba. «¡Mamá!», gritó, pero su voz se perdió entre el estruendo. La figura de su padre se tambaleaba y Pelayo había dejado de ser solo un traidor. Era un ser con miedo, dominado por la desesperación. «No, tienes que estar bien». La súplica le salía del alma, cada palabra un eco desgarrador. Pero su madre no contestaba, y el pánico la envolvía, la cosecha del horror desbordándose. Las balas resonaban, el tiempo parecía detenerse, y su mundo se cometía en pedazos. «¡Livia! ¡Este no es el momento!», gritó Cayo, luchando con sus propias heridas. «Debemos irnos. Hay más gente afuera». Su voz sonaba distante, como un murmullo en el fondo de su mente. Pelayo avanzó,
Pero más allá del terror en su rostro, había algo más. ¡No les dejes escapar! Su orden resonó entre el olor a pólvora y sangre. Las sombras de la traición comenzaban a extenderse, llenas de una oscuridad palpable. En ese instante todo se volvió confuso. Su padre es Pelayo, la marca en su mano, su madre. De repente una figura emergió entre las sombras. Era Carlos, pero algo no encajaba. Su rostro estaba pálido, expresando una mezcla de determinación y miedo. «¡No sabes lo que has despertado!», exclamó, y antes de que alguno pudiera cuestionarlo, algo asombroso sucedió. Carlos levantó una mano y un brillo ambarino comenzó a emanar de su palma. «Todo esto está conectado. Livia, eres más que simplemente la hija de tu padre. Tú eres la heredera de este poder ancestral». Las palabras de Carlos resonaban, llenas de una verdad que parecía incomprensible. Livia sintió el pulso en su muñeca vibrar en respuesta, como si la herencia realmente despertara. ¿Qué hablas? Livia no podía dejar de mirar la luz que brotaba de la mano de Carlos, un eco de su propia marca. ¡Qué poder! ¡Esto no tiene sentido! Carlos sonrió, pero no había alegría en sus ojos. Tu madre lo sabía, y por eso lo ocultó. Nos traicionó a todos. Las palabras cayeron como un martillo, y el silencio invadió el lugar. Tú, Livia, llevas la carga de un legado más grande y oscuro del que puedes imaginar. ¡No puede ser! Su voz se quebró. Tú estás diciendo que mi madre sabía todo esto, y aún así no me lo dijo. Era un grito de incredulidad. Y lo peor era que en su interior comenzó a hacer sentido. Los miró a todos. Los 3 hombres que antes eran amigos suyos, ahora se convertían en adversarios. Cayo, aún en el suelo, luchaba por levantarse, y Pelayo parecía confundido. «Carlos, ¿cómo puedes hacer esto? ¡Eres el culpable de esto!», gritó, señalándolo sin poder contener su odio. Pero mientras todos disputaban, el tiempo se detuvo de nuevo. Desde el exterior, el sonido agudo de sirenas se intensificó. Livia sintió un escalofrío correr por su columna, como si la verdad estuviera a punto de ser desenterrada. «¡Hay que irnos!», fue el grito unánime, pero algo, un instinto roto la hizo dudar, y así, sin querer, sin saber, se dio cuenta. Pelayo no solo había traicionado, él era parte de algo mayor, de un plan que se extendía más allá de la traición. La revelación se estrelló contra su pecho con una fuerza inquebrantable. «Te he estado observando, Livia», murmuró Pelayo, su voz cargada de un leve temblor. «Eres más valiosa de lo que crees. La clave para lo que hemos estado buscando». «¿Qué?». Fue un grito que no sabía si era de rabia o desconcierto. El caos a su alrededor provocaba una tempestad en su interior. «¿Qué soy? Mi madre está muerta. Ya no puedo confiar en nadie». Pero antes de que pudiera procesar más, algo aún más devastador ocurrió. Un brinco de la energía emanó del suelo y una figura oscura, no definida, emergió entre ellos con un grito aterrador. Todos quedaron petrificados ante la imagen. «La pelea es más grande de lo que pensaban», resonó la figura. «¡No!», gritó Carlos. Pero la figura parecía cercar la habitación. ¿No entienden? ¡Es el legado! ¡Tú eres parte de una guerra antigua! La palabra resonó, sacudiendo los cimientos de su realidad. Livia sentía como el horror se apoderaba de ella. En ese instante, toda su vida cambió. El legado,
¿Qué hay de mi madre? ¿Por qué no me avisó? La figura oscura sonrió, y en el silencio que siguió se dibujó la risa helada. En ese momento comprendió que la verdad más grande no era solo sobre su madre, su padre o su herencia. Era sobre sí misma, la realidad de que nada era como ella había creído. Ella era la pieza clave en un juego que la había dejado encerrada. El último aliento de su madre, el brillo en su mano, todo se volvió confuso. ¿Qué haría ahora? El pánico la invadió mientras miraba a su alrededor. ¿Estaba lista para enfrentar lo que había despertado? La duda invadió su mente y el miedo al mismo tiempo. Livia se encontró en medio del caos, enredada en secretos, traiciones y una verdad que podría consumirla. El tiempo se desvanecía y en su corazón palpitaba una pregunta en el aire. ¿Quién era realmente? Livia sintió que el aire se le escapaba mientras el caos continuaba a su alrededor. La figura de su madre caía lentamente al suelo y el tiempo pareció detenerse. ¡No! ¡No! Gritó, corriendo hacia ella. Las palabras salían de su boca como un lamento desgarrador. Sangre, oscura y espesa, comenzaba a empapar el suelo, quedando un cuadro horrendo ante sus ojos. ¡Se terminó!, rugió Pelayo, su voz retumbando en la sala, mientras el terror invadía su ser. Pero cuando la imagen de su madre tomó su último aliento, Livia sintió que el coraje surgía de lo más profundo de su ser. ¡Basta!, exclamó, haciendo que todos se detuvieran. Su mirada ardía con la furia de 1000 tormentas. De repente, la habitación se llenó de un brillo dorado, y la marca en su muñeca comenzó a latir, resonando con una energía que parecía conectarla con todo lo que había sucedido. «Soy más que una heredera», grité, y las palabras tomaron vida. En su pecho, el dolor se transformó en una determinación feroz. «Esto no se quedará así». Con un movimiento rápido, lanzó una mirada feroz a Pelayo. «Tú quieres controlarme con tus mentiras, pero ya no más. Ya no tengo miedo de la verdad». Las palabras resonaban con una fuerza inquebrantable, hecha de ira y amor por su madre. La figura oscura que se había materializado en el taller comenzó a retroceder, como si la valentía de Livia fuera un escudo. «La herencia no es un peso, es una elección», dijo con voz temblorosa. «Y yo elijo ser libre». Su poder creció aún más, un halo de luz alrededor de ella que parecía desafiar a la oscuridad. «¡Cuidado!», gritó Cayo, sacándola de su trance justo a tiempo, mientras otro grupo de hombres irrumpió a través de la puerta, armados y decididos. Pero era distinto. Esta vez, Livia se volvió hacia ellos, su mirada plena de fuego. «Si quieren pelear, tendrán que enfrentarse a mí». Las balas comenzaron a volar, pero cada disparo que se estaba disparando era como un eco distante para ella. Un murmullo de asombro emanó de los hombres. Nadie se esperaba esa vuelta de la situación. La figura oscura parecía casi intimidada, titubeando en su avance. La batalla se intensificó, pero la reacción de Livia fue pura y poderosa. «El legado de mi padre no será maldecido más. No seré un peón en su juego». Alzó la mano y la luz dorada de la marca brilló intensamente, proyectándose hacia los atacantes. El aire se hizo pesado y la habitación comenzó a vibrar. Todo se sintió como una película, mientras los hombres que intentaban someterla caían al suelo, desarmados por su fuerza interior. Livia se sintió poderosa, liberada de los miedos que habían dominado su vida. «Esto es solo el comienzo», exclamó.
mientras otros atacantes retrocedían. No podían soportar el resplandor de su presencia. Pero no todo había terminado. Una sombra al final del taller se acercó lentamente. Era su padre, herido pero firme. «Lo hiciste, hija. Lo hiciste increíble», dijo, asombro y orgullo brillando en sus ojos. «Pero aún hay mucho en juego. Debes decidir». Livia asintió. El desafío ante ella apenas comenzaba. La verdad sobre su legado vendría de la mano de la lucha. «Yo soy más que la hija de un traidor», afirmó con firmeza. «Soy la portadora de mi propio destino». Livia miró a Cayo. Tien, arrastrándose, estaba aún a su lado. «No estoy sola en esto». Sonrió y su corazón se llenó de esperanza, incluso en medio de la tragedia. Todos habían perdido tanto, pero sobre todo ahora entendían que la lucha no era solo por ellos, sino por aquellos que habían caído. Afuera, las sirenas de la policía resonaban y un murmullo creció entre las sombras. «No vamos a dejar que esto acabe aquí», gritó, desafiando a la oscuridad que intentaba devorarlos. «Luchemos por la verdad». Mientras el sol comenzaba a romper el primer rayo de luz por la ventana, Livia miró hacia adelante, con determinación brillando en sus ojos. Su vida, llena de complicaciones, ahora era el lienzo de la verdad. Los secretos estaban ahí, escondidos, pero en manos de quien estaba. Decidida a descubrirlos. Así, la puerta del taller se abrió. Se preparó para salir y enfrentar lo que vendría, sabiendo que cada paso la acercaba a la verdad. Pero uno nunca sabe qué enemigo acecha en la oscuridad. ¿Estás listo para seguir esta historia? Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas revelaciones. Este es el momento para mostrar tu apoyo. Aplasta ese botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y mantener la historia viva. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este emocionante desenlace. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta verdad. Tu voz importa y solo los verdaderos fans como tú comprenden la importancia de apoyar el canal.